¿Qué significa? La gente no tiene ideas, las ideas tienen gente. Jung. Ideas como algo vivo. Debido a que las personas están vivas, estamos tratando de utilizar nuestra capacidad cognitiva para mejorar nuestra vida. El propósito de esas ideas es encarnarlas, hacerlas actuar. Las ideas cobran vida propia con el tiempo. A medida que adquieren una vida propia, su capacidad para dominar a alguien aumenta. Hasta que la idea sea más poderosa que la persona. P.J. Islam, un conjunto de ideas surgió de alguna fuente y se extendió por una vasta población. O el cristianismo en China, se está extendiendo más rápido que en la época romana. Las ideas tienen su propio objetivo, percepción y una forma de interactuar con el mundo, y pueden poseer a las personas. ¿Por qué nos sentimos expuestos y vulnerables cuando sabemos y hacemos lo que realmente nos gusta? La gente se comporta detrás de un caparazón, incluso a costa de ellos. Porque si el caparazón es criticado, no es muy relevante, porque no tiene relación directa con ellos. Así que, si no estás mostrando tu verdadero yo al mundo, simplemente mostrando algo falso o construido, que es criticado, puedes consolarte diciendo que no estás bajo ataque. Por eso la gente se protege con falsedades e ideologías. Intentan proteger su vulnerabilidad genuina del asalto del mundo. Pero si no permites que esa vulnerabilidad se manifieste, la probabilidad de que consigas lo que realmente te gusta es cero. Al protegerte, terminas perdiendo lo que está tratando de proteger. Puedo entender eso, debido a que la vulnerabilidad no solo se siente, es real. La gente es frágil, sujeta a terribles fuerzas de la naturaleza, la cultura. Ponemos todo tipo de máscaras frente a nosotros para que las exposiciones sean limitadas. Si tu falso es suficiente, también es falso para ti, para protegerte de tus propias autocríticas. ¿Cómo pueden los maestros de secundaria promover mejor la virtud, cultivar la moralidad y abordar la crisis de significado, ante un futuro cada vez más caótico, violento y deshumanizado? No creo que el futuro sea así. El pasado fue duro. No hay razón para ser tan pesimista. Para promover la virtud y cultivar la moralidad. Es dentro de tu propia vida. Pero hacer eso en ti mismo y transmitir eso. Debes comprender que la moral no es un conjunto de mandatos. Como nunca hagas nada impulsivo que te guste. La gente piensa en la moralidad como algo que una persona puritana podría predicar, principalmente con autocontrol, eso es superficial. Para convencer a la gente de que actúe moralmente. Es meditar sobre la utilidad de la verdad. Porque si sigues lo que es falso, terminas en un lugar al que no estabas planeando ir, lo cual será malo. Si tienes los ojos abiertos y prestas atención. La probabilidad de maniobrar alrededor de los terribles obstáculos que surgirán en tu vida, no es mucho mayor. Haz 2 puntos fundamentales. 1. Quieres que las cosas mejoren. 2. Quieres que las cosas empeoren. Para mejorar las cosas, debes asumir una enorme cantidad de responsabilidad, requiere esfuerzo, es difícil y atemorizante. Si tienes la mente recta y orientada en esa dirección. La verdad es tu mejor guía posible, te ayudará a llegar a ese punto. La moral no es abstracta, es práctica, la más práctica durante el mayor lapso de tiempo posible. El acto moral es lo mejor, considerando todas las cosas. Es necesario que las personas sigan las reglas convencionales. Porque la convención es parte de la sabiduría de la humanidad. Y dice, aquí hay un camino que puedes seguir, el mejor para ti. Crecer, relación íntima de estabilidad, hacer algo productivo, criar hijos, establecerse en una comunidad. Eso no es tan malo, si haces todas esas cosas correctamente, al menos tendrás una vida que no está llena de sufrimiento insoportable sin nada positivo en ella, y probablemente será una buena vida, así que deberías de intentarlo correctamente. Actuar moralmente de manera virtuosa. Es de tu interés y del interés de todos los demás. Significará posponer algunas formas de placer impulsivo, porque tienes placer a toda prisa y te arrepientes al instante. Entonces, la moral te informa de cómo puedes actuar en el presente, para ser aceptable, pero también mañana, la semana que viene, el año que viene, también es bueno, para ti, familia, comunidad. Así que, si quieres empeorar las cosas, piénsalo bien, ese no es un buen plan. ¿Es realmente beneficioso el mindfulness o es solo una tendencia? Mindfulness es una caja gigante para poner muchas cosas y afirmar que no solo es lo que es, sino que es lo que hace. Enseñanza que no produce ningún beneficio. Es solo una moda pasajera. ¿Cómo puede Disney producir una obra maestra arquetípica a mediados de los 90, El Rey León, y luego dar la vuelta y crear propaganda en el nuevo milenio, Frozen? Estoy de acuerdo. Pero Frozen, es la película animada más taquillera que se haya hecho. Así que no solo crearon propaganda propiamente dicha, también la gente está hambrienta de ella. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos ideológicos en Frozen. La idea clásica de que la bella durmiente necesita un príncipe para despertarla es absurda y pasada de moda. Y hay formas alternativas de viajar por la vida. Que no requieren la subyugación de esa historia podría parecer implicar. Eso es realmente ingenuo. La idea de lo femenino está esperando que lo masculino lo despierte. Es igualmente cierto para hombres y mujeres. Es más la parte femenina de un hombre. ¿Qué es la parte que le permite tener una relación con una mujer? Es despertado por las cualidades masculinas arquetípicas de la claridad mental.
Tanto como las mujeres. La feminidad se despierta con la claridad mental masculina. Pero la gente quiere la propaganda porque les dice que lo que ya piensan es correcto. Y la vieja sabiduría se puede dispensar. Que las personas puedan conducir sus vidas de la manera que quieran. Bueno, eso no funciona. Has dicho que estudiar historia es estudiarse a uno mismo, y que uno estará mucho más arraigado y más fuerte si lo hace. ¿Podrías hablar más sobre esto? Tienes 30 años. Y puedes pensar que en realidad tienes 30 años. Pero no lo eres. En al menos un nivel de análisis. Tienes 3.500 millones de años. Entonces, eres una consecuencia de este proceso evolutivo masivamente extenso, que ha condicionado cada aspecto de ti. Eres muy antiguo desde una perspectiva biológica. Si no te ves a tú mismo durante todo ese lapso de tiempo, tienes una idea equivocada de lo que significa ser un ser humano. En el fin cultural de las cosas, la historia del esfuerzo cultural humano te moldea, te inhibe y te ofrece oportunidades. Que tampoco reacciona de manera causal con el surgimiento de nuestra biología a lo largo del tiempo. ¿Y si no entiendes la historia? Entonces no entiendes quién eres. ¿Por qué eres producto de la historia? Todos los pensamientos y palabras. La probabilidad de que tengas un pensamiento original es extraordinariamente rara. Entonces, tu propio proceso de pensamiento es mucho más profundo si eres un estudiante astuto de historia. Además, comprendes los problemas que enfrentas en el mundo. Naciste en el mundo en una configuración histórica particular, verdad arquetípica. Lo cual es una consecuencia de vastos patrones de procesos que se han establecido en un marco de tiempo histórico. PJ. Las complicidades interpersonales que experimentan los jóvenes en sus relaciones íntimas son consecuencia directa de la píldora anticonceptiva. Solo ha existido durante 50 años. Entonces, si no entiendes que el control de la natalidad irrumpió en la humanidad como una bomba atómica. No comprendes qué es lo que está impulsando tus propios problemas interpersonales. No hay diferencia entre estudiar historia y psicología e intentar comprender quién eres y qué debes hacer. La historia se trata del mundo y de ti. Si no está fascinado y horrorizado por ella, entonces no está estudiando historia correctamente. ¿Por qué a los humanos les gustan las historias tristes? Alguien mirando algo sentimental y llorando. Y podrías decir que ese es un elemento de estar triste. Pero en realidad es un elemento de compasión y participación en este amor e intimidad ficticios que el ser humano es capaz de hacer. Que producirá emociones sentimentales y nostálgicas, asociadas a las lágrimas. También, porque se ven obligados a comprender las tragedias de sus vidas. Ver esa tragedia en un escenario, que se destila y amplifica. Participar simultáneamente en el problema de luchar con lo que significa existir en un mundo trágico. Por lo tanto, cualquier información que obtengas, valdrá la pena cualquier emoción negativa momentánea que experimentes. La vida puede volverse triste y tenemos que encontrar la manera de lidiar con ello. Por lo tanto, las historias pueden decirte cómo lidiar con ellas para bien o para mal. Si el cristianismo tiene mucha sabiduría histórica que ofrecer, ¿por qué es tan ridiculizado en la academia? ¿Es algo bueno o algo malo? La gente piensa que el cristianismo es ciencia para gente estúpida. Y reducido a las manifestaciones más fundamentalistas. El hombre de paja del cristianismo, y decir que la Biblia es literalmente verdad. Y el cosmos tiene 1000 años. Es fácil burlarse de eso. A veces su miedo, estrechez de mente e ignorancia. Es en realidad el intento de preservar algo de valor extraordinario. Que no ha sido completamente articulado. Así que la gente crea ese hombre de paja. Simplemente para sentirse inteligente al comparar su propio conocimiento con eso. Creo que el marxismo contribuye mucho a ello. Es terrible que el marxismo todavía se enseñe en las universidades. Poblado por ideas neofascistas. Lo que impulsa el análisis nuevo marxista del cristianismo es sencillez. Los marxistas tienden a reducirlo todo al poder o a la economía. Reducir todo a una sola cosa es una señal de una mente débil. Creo que hay odio por la responsabilidad que el cristianismo genuino impone a una persona, a un nivel arquetípico. Jung. El alma es naturalmente cristiana. Hay elementos del cristianismo que han llevado la conceptualización tan lejos como ha sido posible, eso es lo que los hace arquetípicos. PJ. El ser humano progresa haciendo sacrificios. En el Antiguo Testamento la gente hace auténticos sacrificios arcaicos. Un animal preciado, quemarlo y ofrécelo a Dios. Porque pensaban que el mundo era un disco plano, y encima de ese disco había un cuenco. El cuenco era el cielo. Y fuera del cuenco que es donde existían los dioses. Creo que creían eso, por la misma razón por la que nos sentimos raros cuando miramos hacia el cielo nocturno. Porque están mirando al infinito, y eso está estrechamente relacionado con la divinidad. Entonces, el humo se eleva y Dios puede detectar la calidad de tu sacrificio. Es una representación de una idea profunda. La idea de que, a veces, para que las cosas vayan bien tienes que dejar ir algo que amas profundamente o que quieres hacer profundamente. Entonces, el sacrificio es dejar ir algo en el presente para que el futuro sea mejor. O dejar pasar algo personalmente para que otras personas puedan tenerlo mejor. No hay diferencia entre el sacrificio y el descubrimiento del futuro. Una vez que te das cuenta del futuro, tienes que sacrificar cosas en el presente, para que el futuro sea más aceptable. Si cambiamos nuestro comportamiento en el presente,
podrían suceder cosas mejores en el futuro. Sacrificar algo de valor. El sacrificio se basa en la fe. La realidad puede ser moldeada positivamente por el sacrificio. Cuanto mayor sea el sacrificio, más profundo será el efecto positivo en el futuro. El sacrificio más valioso posible, obviamente, eres tú mismo. Por lo tanto, el mandato moral fundamental es sacrificarse de una manera que mejore el futuro. La figura mitológica central en el núcleo del cristianismo. Es la persona que se sacrifica voluntariamente a la benevolente voluntad de Dios. Si eres un intelectual racionalizador. ¿Quién diablos quiere creer eso? Que tu obligación moral es sacrificarte por lo mejor. Las historias arquetípicas significan que terminas crucificado. Hay muchas razones para no estar muy contento con esa idea. La otra pregunta. ¿El cristianismo es ridiculizado en la academia es algo bueno o malo? Es algo terrible. No es que el cristianismo no necesite algunas críticas. Nietzsche se encargó de eso por nosotros. Pero la academia huye de la responsabilidad de llevar nuestra cultura y revivirla. Utilizando racionalizaciones espantosas y maniobras ideológicas para hacer aceptable eso personalmente, y hacer proselitismo al respecto para otros. Mi parte cínica, dice que las universidades ahora hacen a los estudiantes más mal que bien. Especialmente en humanidades. Toman estudiantes cuando sus sistemas de creencias y la capacidad de identificarse fuertemente con la vida ya están algo en duda. Porque existen en una cultura muy fracturada. Y exponerlos a ideas absolutamente destructivas. Como leer a Nietzsche o Dostoyevsky. Pero su propósito no es destruir. Es para eliminar detritus. Para que brote algo nuevo. No veo que eso suceda en las universidades. Son demasiado cínicos. Y una fuerte racha de seria antihumanidad entre los intelectuales modernos. Como el Club de Roma en la década de 1960, dijo. El mundo estaría mejor si hubiera menos personas en él, o tal vez que no hubiera personas en él. No puedes decir nada más espantoso que eso. Los chicos de Columbina dijeron eso. Puedes explicar la filosofía general de Nietzsche y algunas de sus ideas más famosas. Nietzsche es tan malditamente complicado, no creo que puedas hacer eso. Él no era realmente un sistematizado. Es realmente difícil destilar un algo no sistematizado en unos pocos principios generales. Entonces, debes de leer los escritos originales. Debido a que la brillantez está encapsulada en los escritos originales, no se pueden condensar. ¿Cómo? La verdad sirve a la vida. El ser humano se encuentra en una situación existencial que se caracteriza por la necesidad de determinar qué aceptará realmente como verdad. La verdad no es solo algo que puedas probar. Porque necesita decidir qué criterios aceptas como prueba, hay un acto de fe. Como el acertijo del deber. Utilizas la ciencia para hacer una descripción muy detallada del mundo objetivo. Todavía no significa que sepas cómo actuar en ese mundo. Es un problema fundamental. Si el problema fundamental de las personas no es cuál es la naturaleza del mundo objetivo. Pero cómo es la forma en que debes comportarte mientras estás vivo. La pregunta fundamental de Nietzsche era. ¿Cómo debes comportarte mientras esté vivo? Cuestión fundamental de significado. La ciencia puede informarte, pero no puede resolver ese problema por ti. ¿Qué impulsa a la gente a la conclusión de que no hay una respuesta de cómo debes actuar en el mundo? ¿Qué abre la puerta al nihilismo? Que es destructivo, no facilita la vida. Le quita la motivación a la gente. Los vuelve amargados, resentidos, odiosos. Además, a Nietzsche le preocupa cómo actuar. Por eso descompone el cristianismo. Creía que el cristianismo era un intento muy serio de responder, ¿cómo debes actuar? Y creyó que se había vuelto fatalmente defectuoso. En su forma típica instanciada socialmente. Por tanto, se encargó de someterlo a una crítica. Siempre pensé en Nietzsche como un gusano en una herida. Está limpiando tejidos muertos y enfermos. Para que algo más pueda vivir. Es algo terrible de ver, aprender, una cosa terriblemente destructiva en la que involucrarse. Filósofo con un martillo. Despejar el camino para algo nuevo. Ese algo nuevo. Estaba tratando de formular con su concepción. Como el superhombre. La próxima versión del ser humano. Como personas que crearían sus propios valores. Esa sería la manera de salir de los escombros del cristianismo. Creo que se equivocó, con el debido respeto. Porque las personas no crean valores, los descubren. No se pueden crear valores sacándolos de la inexistencia. Podría pensar que los valores son en cierto sentido arbitrarios. Pero los valores no son arbitrarios, y las personas los descubren y tal vez los crean. Jung. Fue alumno de Nietzsche y Freud. Jung estaba tratando de entender cuál podría ser el camino a seguir dada la situación que describió Nietzsche. ¿Qué era? El cristianismo puso tanto énfasis en la verdad que terminó socavando sus propias presuposiciones axiomáticas. Entonces Jung pensó, siguiendo a Nietzsche. Bueno, en principio tenemos que crear nuevos valores, por eso Jung estaba tan interesado en el inconsciente. Y encontró, en el inconsciente colectivo, que los valores que Nietzsche pensaba que la gente debería crear estaban en realidad latentes en nuestra imaginación, inconsciente colectivo. Que el camino a seguir para la generación de nuevos valores fue un regreso a los rincones más profundos de la existencia humana y un redescubrimiento de lo que realmente estaba allí. P.J.
La necesidad del sacrificio. Es la idea arquetípica de que el Salvador es por definición la persona que está dispuesta a sacrificarse por el bien supremo. Y ese es el camino apropiado a seguir. Eso es un arquetipo del cristianismo, y creo que Jung tiene razón. Es algo terrible que decir. ¿Por qué Jung era un pensador tan radical? Las cosas con las que Jung estaba jugando son tan complicadas y terribles en comparación con simplemente construir un pequeño culto, como dice el libro El Cristo Ario. Es por eso que Jung y también el cristianismo están sujetos a tales críticas irracionalistas continuas. La gente se abre y echa un vistazo a lo que están haciendo. Y simplemente no lo entiendo en absoluto. U obtienen un poco de eso. Y les da tanto miedo. Y piensan que no hay forma de que vayan allí. Es una buena idea creer en delirios saludables, como el karma o la vida después de la muerte. Hace 15 años, el artículo sobre psicología social más citado jamás escrito trataba sobre la necesidad de ilusiones positivas. La vida era tan trágica y deprimente que, a menos que te reforzaras con ella. Optimismo defendible, eres caritativo. Solo ilusiones positivas, mentiras es lo que creo que son. Que la vida en realidad sería intolerable. Esa es una filosofía increíblemente nihilista y viciosa. Es una absoluta acusación de todo el campo de que se habló de ella. No hay nada de ilusiones que sean saludables. Eso no significa que el cinismo, la desesperación y el nihilismo sean formas de verdad. No existen los delirios saludables. Yo creo en el karma. Nadie es ese ir con la suya, nunca. Cada cosa que haces es inmoral, un intento de torcer la estructura de la realidad. Vuelve para atormentarte, en forma multiplicada. No significa que establecerás las conexiones causales. Hiciste algo inmoral hace 5 años. Que resquebrajan la estructura de tu ser. 5 años después y todo tipo de cosas están cayendo en esa grieta. Y no sabes que ese acto inicial produjo esta consecuencia de los eventos. ¿Qué quiso decir Camus con rebelión en el mito de Sísifo? ¿Cuáles son algunas formas de rebelarse sin ser destructivo? ¿O debería uno simplemente ser una buena hormiga? No es tan sencillo ser una buena hormiga. Ser una buena hormiga es mejor que ser una hormiga caótica e inútil. Entonces, deberías de pasar de ser una hormiga caótica e inútil a una buena hormiga madura. Adoptas las restricciones y responsabilidades de tu cultura para disciplinarte. Pero si te detienes en el punto en el que eres una buena hormiga, entonces eres un avatar de las patologías de tu cultura y de las virtudes de tu cultura. Pero luchar contra la mera cultura no es una virtud, eso es simplemente no madurar. Nietzsche, ¿estás liderando o simplemente estás huyendo? Si no estás haciendo lo que hacen otras personas, estás huyendo. Si tienes un destino único, tienes que manifestarte más poder. Pero la mayoría de personas que piensan que tienen un destino único, simplemente se adentran en una zanja donde las cosas no les irán bien. Rebelión sin ser destructivos. Podrías intentar rebelarte contra tu falta de disciplina. Eso es una guerra, la gente necesita una guerra. La gente necesita un equivalente moral a la guerra. William James. Creo que Jung estaba tratando de descubrir el equivalente moral a la guerra. Creo que él también lo descubrió. Eso está ligado a la idea del sacrificio. Si quieres rebelarte, hazlo contra tu propia patología, insuficiencia, inutilidad, resentimiento, crueldad y ceguera, es decir, puedes tener una guerra contra eso, que te dé algo que hacer. La gente de ARM suele ser bastante inteligente. Porque tienen una fuerte tendencia al ateísmo. Las personas inteligentes se vuelven ateas de inmediato. Es obvio. Crees en Dios, un anciano en el cielo, Cristo convirtió el vino en agua, quien no es tonto creería eso. Esa es la afirmación de alguien que es lo suficientemente inteligente como para empezar a notar algo sobre lo que la gente cree. Pero están 10 pasos a lo largo de un viaje de 50.000 millas. Además, a las personas les gusta pensar que son ateas porque son lúcidas y racionales. Probablemente no lo sean. ¿Qué tan a menudo conoces a alguien lúcido y racional? Siempre busco la razón oscura por la que alguien está haciendo algo, en lugar de la razón clara. La razón que los mueve hacia la luz. ¿Por qué es difícil moverse hacia la luz? Y es una forma de moda de poder revelarse si eres racional y si eres una especie de intelectual. Pero también, puedes prescindir de la responsabilidad si eres ateo. Y creo que ese es el 90% de la razón. Odian la iglesia. Como Richard Dawkins. Juraría que le pasó algo cuando era un niño que no fue bueno. Tiene tal animus contra la iglesia que lo posee. Puedes explicar por qué la sabiduría convencional sobre los pueblos antiguos está tan en desacuerdo con tus ideas sobre los pueblos antiguos. A la gente le gusta pensar que son inteligentes. La forma más fácil es pensar que otras personas no lo son. Piensan que la gente que vino antes que nosotros no sabían lo que sabemos. Bueno, no tenían nuestra capacidad tecnológica. Eso no significa que fueran estúpidos. Como en Atenas, no van a durar mucho. Falta de respeto. Sé respetuoso. Si no quieres ser nihilista, es mejor que seas respetuoso. Ser respetuoso y no tener respeto por nada son exactamente lo mismo. Puedes protagonizar respetando a tus antepasados. Y tratar de averiguar de qué estaban hablando. Como el Antiguo Testamento. Es un libro muy raro. Mucha gente lo escribió,
lo editó. Se reunió la secuencia y se convirtió en este volumen. Por razones que simplemente no podemos entender. Es un trabajo colectivo de la imaginación humana. Y la gente lo lee de una manera tan simple. Como los protestantes fundamentalistas simplistas piensan sobre la ciencia. Ellos piensan que la Biblia es literalmente verdadera, y la ciencia es literalmente verdadera, por lo tanto, la Biblia es ciencia. Bueno, no. Científicos no escribieron la Biblia. Los críticos modernos del pensamiento religioso tradicional hacen lo mismo excepto al revés. Dicen que la religión es ciencia, solo mala ciencia, por lo que no tenemos que prestarle atención. Bueno. No es ciencia, es otra cosa. Es ética, es moralidad, es drama. El drama se trata de cómo vivir. Y la dramática religiosa es una cuestión de definición. No hay nada más profundo que el drama religioso. Porque la profundidad define lo que es religioso. ¿Cómo? En mi práctica clínica. Veo gente que está en terribles problemas, lo cual es ético. Si su problema es lo suficientemente grave. No hay otro lenguaje para conceptualizarlo, que no sea religioso. Porque el lenguaje religioso cobra vida. Cuando se trata de un problema no solo de vida o muerte. Pero literalmente del cielo y del infierno. Si crees que no existe el infierno, decepción. No veo cómo alguien educado se atrevería a hacer esa afirmación. Después de todo lo que nos pasó en el siglo XX. No veo que alguien pueda decir alguna vez que no existe el infierno. El infierno es real, y si quieres hablar de él, usa un lenguaje religioso. Y si quieres descubrir cómo escapar del infierno, usas un lenguaje religioso. Para eso es. Si quieres aprender sobre esto. Lee a Nietzsche, Dostoyevsky, Jung, Erich Neumann. La información está ahí, esperando que la gente la entienda. Es un trabajo duro. Y el problema es que llegas al infierno mucho antes de llegar al cielo. Una de las proposiciones fundamentales de Jung es que, si sigues un camino significativo y verdadero, que te llevará al peor lugar que puedas imaginar. Y luego, posiblemente habiendo ido allí, el viaje cuesta arriba, hacia la luz puede comenzar en serio. ¿Quién quiere eso? Nadie si tiene sentido común. Pero también, dijo. Cualquier cosa que no entiendas bien, actúas en el mundo como si fuera el destino. Si no quieres que el infierno se manifieste en el mundo. Es mejor que comprendas tu papel en su producción. Ese es el mandato religioso principal. Y es por eso que los sistemas de creencias, como el cristianismo, es la base de la civilización occidental. El mandato moral fundamental sobre el cristianismo es: ¿quieres restringir el infierno dentro de ti? Si nos fijamos en el tipo de cosas que sucedieron en la Alemania nazi, la URSS, Maos de China. Hay tortura y persecución sistemáticas de millones de personas. Donde todo el Estado se dedicó a hacer las cosas tan crueles como sea posiblemente, y luego empeorarlos aún más después de eso. La gente jugó un papel en eso, y eran personas como tú. Eso significa que la gente como tú, juegan un papel en eso. Entonces, la pregunta es cuál es tu función y si es el juego que quieres jugar. En la medida en que seas una persona. Y no quieres que eso suceda más. Tienes que arreglar eso contigo mismo. Otra idea profundamente religiosa, una idea arquetípica. Sobre el Mesías. Es la persona que toma para sí los pecados del mundo. Significa que buscas las motivaciones que impulsaron a Hitler en ti, porque están ahí. Significa que tienes que verte a ti mismo como el perpetrador del mal arquetípico. Jung. Si tomas una pequeña falla moral que manifiesta una persona y excavas en eso tan profundamente como puedas. Terminas en el centro del infierno, bajas al arquetipo. Es por eso que la gente quiere tener conversaciones sobre este tipo de cosas. Lo ves pasar en las relaciones íntimas. Donde la persona involucrada simplemente no hablará de ello. ¿Por qué? Porque no quieren ir allí. No quieren llegar al fondo de las cosas. No es de extrañar. Esa es una idea arquetípica. El infierno es un pozo, está en el fondo de las cosas. Y necesitas ir allí, si quieres arreglar las cosas. La alternativa es que se desarrolle en el mundo. Y ya hemos visto eso. No es una buena idea.